13 del 1 al 8. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 through 8. Primera de Corintios 13 del 1 al 8. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 through 8. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I have nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but not have love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Amen. Amen. Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Good morning to all. En español uno tiene que decir muchas cosas, ya en inglés nomás pum. Good morning to all. Queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando nuevamente por Facebook. Gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Once again, we would like to welcome all of you who are viewing us through means of Facebook. Thank you for being with us this morning. Como se había dicho la semana pasada, en vista de que este mes de febrero es un mes en donde pues siempre donde usted voltea o va a visitar, ahí va a estar un corazón pintado. No sé si usted últimamente ha ido aquí al Walmart o al H-E-B o a otras tiendas, ¿verdad? Y nomás entra, inmediatamente tienen todo delante de la tienda, ¿verdad? Que viene a reflejar lo que este mes representa. Este mes representa que es un mes de amor. Y en vista de que todo esto está delante de nosotros, yo he escogido de hablar lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. Claro que este texto, este párrafo nos está hablando concerniente a las características del amor. Sin embargo, no tenemos suficientes domingos en este mes para poder hablar de cada característica del amor. Pero he escogido algunas características que vamos a estudiar durante estos 4 domingos de este mes. I don't know if you noticed, but whenever you go into Walmart, you go to H-E-B, or any kind of grocery store, the first thing you're going to notice is that there's a lot of hearts all around you. You know, they were trying to promote that they want to sell some of the things that they have in order for you to buy for your girlfriend, for your wife, or for your mother,
and on goes the list. That you will demonstrate to them that you love them, that you care for them. It is a month where a lot of money is made because of this. And therefore, because this is up in the forefront, I would like to study concerning the word love. It is the reason why I have chosen to study 1 Corinthians chapter 13 and verses 1 through 8. Because to me, it is the pericope, the biblical pericope, which relates to us the characteristics of love. It is a portion of Scripture that we can study for quite some time, because there are several characteristics that are mentioned within this pericope. Nonetheless, we don't have sufficient Sundays in the month of February in order for us to be able to study all of the characteristics that are found here in 1 Corinthians chapter 13 and verses 1 through 8. Nonetheless, I have chosen a couple of them, well, 4 of them to be exact, in order for us to be able to study these characteristics concerning love. The last time that we were together, we looked at 1 Corinthians chapter 13 and verse 5. And we noticed that one of the characteristics that Paul is making reference to here is the characteristic that is found there in the first part, or the second part of verse 5. And it says, love does not behave rudely. The second part, love does not seek its own. The third part is, love is not provoked, think no evil. And we studied the second part of this verse. But today I would like to study with you the first part of verse 8. It simply states that love never fails. La semana pasada que estuvimos estudiando concerniente algunas características que el apóstol Pablo escribe aquí en este párrafo, estudiamos el versículo 5 y estudiamos la segunda parte de este versículo, donde dice la siguiente manera. Dice, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Y como he dicho, vuelvo a recalcar, estudiamos la segunda parte de este versículo la semana pasada. Sin embargo, hoy en esta mañana quiero estudiar con ustedes la primera parte del versículo 8, en donde dice que el amor nunca deja de ser. Y al empezar nuestro estudio esta mañana, la primera pregunta que le hago al texto es la siguiente. ¿De qué fuente de donde sale el amor está hablando el apóstol Pablo? Y cuando digo estas cosas me estoy refiriendo si el amor es humano o si el amor es divino. Porque si el amor, como dice aquí el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Claramente miramos nosotros que en la palabra del Señor se nos enseña de estas dos fuentes de donde puede salir el amor. Es decir, el amor puede salir de nosotros los humanos, pero el amor también puede salir de Dios. Cuando hablo yo que puede salir del ser humano, realmente nos damos cuenta que el ser humano sí puede y tiene la capacidad de poder demostrar amor, tanto el hombre como la mujer. Y claro que regresamos a la definición de la palabra amor. Hemos dicho que los lexicógrafos han definido esta palabra agape en referencia de que es un amor benevolente, un amor que se preocupa en demostrar a la persona aquello lo cual necesita y no lo que quiere. Eso es lo que la palabra amor o agape se refiere aquí en este contexto. Es decir, una demostración de mi parte hacia aquella persona que está delante de mí, pero que se va a demostrar en la capacidad de cumplir las necesidades de la persona y no realmente lo que él o ella quiere.
Esa es la definición de la palabra amor. Entonces, en vista de que esta palabra es definida de la siguiente manera por los lexicógrafos, entonces nos damos a entender nosotros que este amor puede salir de nosotros los seres humanos. Pero este amor que sale de nosotros los seres humanos tiene sus límites. Es decir, puede dejar de ser. Puede dejar de ser. Y déjenme leerles unos versículos en donde esto se nos explica muy bien. Por ejemplo, vaya conmigo en Gálatas capítulo 4. Usted recuerda bien que el apóstol Pablo llega a la región de Galacia, él y Bernabé, y comienzan a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Y en el proceso, esto lo puede leer en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. En el proceso de predicar la palabra del Señor, bastante gente en aquel entonces obedeció el Evangelio y vinieron a formarse 5 congregaciones en esa región. El apóstol Pablo solamente pasó 2 años con estas congregaciones y después se tuvo que retirar de esa región. Pero cuando el apóstol Pablo se da cuenta de varias cosas que están ocurriendo ahí en esa región, él les escribe una epístola, una carta a estas congregaciones. Y nota lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 y versículos del 13 al 16. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y luego pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mas me he hecho, pues, vuestro enemigo, por decirlo la verdad. Considere bien lo que este pasaje nos está enseñando. Número 1, nos está enseñando que la gente de aquella región, de la región de Galacia, se vino a enamorar del apóstol Pablo. Se vino a demostrar una relación bonita entre ellos. Tanto que por lo que estaba pasando el apóstol Pablo, ellos estaban dispuestos a dar sus propios ojos. Quién sabe qué era lo que el apóstol Pablo estaba padeciendo en ese momento. Pero ellos estaban listos para dar sus propios ojos al apóstol Pablo. Sin embargo, miramos nosotros que los judaizantes llegaron a esta región y comenzaron a predicar falsedad a las congregaciones, tanto que llegó a oídos al apóstol Pablo, y Pablo les escribe una epístola regañándolos, diciéndoles: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para que cambien su manera de pensar, como pensaron al principio? ¿Ven cómo el amor ya se vino a acabar? Ya no estaban demostrando este tipo de amor al apóstol Pablo. Y la razón en por qué estas congregaciones no estaban demostrando este amor al apóstol Pablo como lo habían demostrado al principio, era porque el apóstol Pablo los había amonestado con la verdad. Solo que esto me da a entender que el amor humano se puede manifestar, se puede enseñar hacia otra persona, ya sea del hombre a la mujer o la mujer hacia el hombre. Pero llega un punto en cuando quizás las palabras sean muy afrentosas a la persona que se viene a ofender, entonces es posible que el amor se venga a terminar. En este caso el apóstol Pablo le predicó la verdad y el amor se acabó. Entonces miramos nosotros que no creo yo que el apóstol Pablo se esté refiriendo cuando dice el amor nunca deja de ser al amor humano, porque el amor humano tiene su principio, pero también tiene su fin.
Y al hablar de este concepto, quiero también aclarar que muchas de las veces tenemos una confusión concerniente a la progresión del amor. Y llegamos al punto de determinar de que porque ocurre algo en nuestra vida, ya no somos amados, o ya la persona con la quien estamos no está demostrando el amor por causa del cambio que se ve en la persona. Hay un libro muy interesante que se llama Los 5 lenguajes del amor. Lo escribe el señor Gary, no recuerdo su apellido. Pero él dice que el amor humano se va por una transformación. Primeramente, él dice que el primer lenguaje del amor humano es con palabras afirmativas, es decir, constantemente va a oír I love you, te quiero. Y para mí, ¿verdad? Eso es cuando primeramente pues encontramos a nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Nos gusta y comenzamos a crear una relación y constantemente suenan esas palabras I love you, I love you, que en ocasiones, ¿verdad? Hasta mujeres que se llaman enfadadas con I love you, ¿me entiendes? Pero la cosa es de que se escucha con frecuencia esas palabras. Esas son palabras afirmativas. Según este señor dice, este es la primera etapa en el proceso del amor. Pero luego se va transformando el amor. Y el amor entonces ya cambia de palabras afirmativas a actos de servicio. Ya no se oyen las palabras I love you, pero ahora puedes ver el servicio que presta tanto la mujer como el hombre hacia uno al otro. Pero muchas de las veces la persona no ve eso y comienza a decir, ya no me quieres, ya no me quieres a mí, ya no tienes amor para conmigo. Pero es que ya va cambiando la transformación del amor. Sí existe ese amor humano, uno al otro, pero ya en diferente forma. En diferente forma. Y luego dice que después de esto, ¿verdad? Vienen concerniente ya a los regalos. Ya no son servicio, pero ahora son regalos. Quizá un regalo pequeño, ¿verdad? Se trae, se le da y pues se presta para demostrar que ahí existe el amor. Bueno, comienza este señor a hablar de eso, ¿verdad? Lo final son palabras, solamente pasar tiempo de cualidad. ¿Nunca ha pasado usted por eso? Que nomás me gustaría que mi pareja no estuviera aquí enseguida de mí. Pasar tiempo juntos. Ya no decir I love you, ya no con regalitos, ya no, pues ya uno ya para ese tiempo está retirado, ¿verdad? Hay muy poquita la feria. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que nomás pasar tiempo de calidad uno con el otro. Y llega ya el tiempo cuando uno solamente, ¿verdad?, quiere sentir las caricias de la persona que ama, que le esté tocando el pelo, ¿verdad?, que le esté tocando el brazo o que le esté tocando el cuerpo. Dice, el amor va transformándose. Y uno como ser humano tiene que entender, ¿verdad?, todo esto concerniente al amor humano. El amor humano, aquel que lo viene a demostrar de una manera verdadera, no se va disminuyendo, pero se va transformando. Y uno tiene que ver todo esto, que aún todavía existe amor, pero ya en diferente manera. Whenever we talk about love, and whenever we look at 1 Corinthians chapter 13 and verse 8, it says, love never fails. The first question we should ask ourselves is, well, what love is it talking about? Is it talking about the human love, or is it talking about God's love? Because you know, in the New Testament, well, in the Bible, we have the mention of both love. We have the mention of the love, the human love, and the love of God. And whenever we talk about human love, we notice that human love has a beginning, but it also there's a possibility of an ending. And I have used the example of Galatians chapter 4 and verse 13 through 16. It is there that we notice that the Apostle Paul is writing this letter to the congregations at
the region of Galatia. If you remember, Paul and Barnabas went to this region in order to be able to preach the word of God. And when he arrived there together with Barnabas, notice what Galatians chapter 4 and verse 13 says. It makes reference to the following. You know that because of physical infirmities, I preached the gospel to you at first. And my trials, which was in my flesh, you did not despise or reject, but you received me as an angel of God, even as Christ Jesus. What then was the blessing you enjoyed? For I bear you witness that, if possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me. I have therefore become your enemies because I tell you the truth. Now pay attention to this pericope, because there you notice that there is the falling in love from both parties. The Apostle Paul with the people there of the region of Galatia. They fall in love. The people love Paul, and Paul loved the people. But notice that the people from Galatia received false teachers, and they came to them to preach a different gospel. Galatians chapter 3 and verse 1, the Apostle Paul says, O foolish Galatians, who hath bewitched you? Now these Galatians have not demonstrated the love that they first demonstrated to the Apostle Paul in the beginning. So there you can see the beginning and the end of their love. And the reason why it comes to this point, it is because Paul tells them the truth. He tells them that, some of the things that they were doing were not according to scriptures, and therefore they had fallen from grace. Galatians chapter 5 and verse 4 makes reference to that. So when I speak of human love, that's why I say in human love there is a beginning, but there can also be a falling out. There can also be an ending. Now, sometimes people confuse this concept and saying that the person that they are in love with no longer loves them because of the transformation of love. There is a good book out there that's called The 5 Languages of Love. And it's written by a man named Gary. I don't know his last name. But you can Google this and look at The 5 Languages of Love. But there you will notice that this man speaks that love has a transformation. I'm talking about the human love. First of all, it starts with affirming words. And you will know what that makes reference to. When we first meet someone that we care for, we love, we're constantly telling each other, I love you. Because we want the person to know how much love I have for that person. But then comes the second stage. And the second stage is no longer affirming words, but now it is an act of services. You can tell that the person still loves you because of the way that he or she are acting, how he or she is serving you, how he or she is doing everything possible to please you. And then the third transformation, it says that it is where you now begin to give gifts. Up to this point, I guess you understand that maybe the relationship is going to be a little bit more than what you had figured out in the first place. So now things begin to get serious. So now there are gifts, and you give yourself gifts. There's no longer the affirming words, maybe once in a while, the act, the service, maybe once in a while. But now what is abundant is the gifts. It might be a small gift, it might be a big gift, or whatever. But then comes the fourth. And the fourth stage is spending quality time. You no longer care about nothing else, but you just want to spend time with the person that you love. That's it. Just sitting together, maybe talking, maybe laughing together, maybe going to a movie,
that sort of quality time. And then there is the last, which is the caressing of each other, the touching of each other, the touching of hands, the touching of the hair, the face, etc. This is what this man begins to relate to us, that do not confuse this, that there is an ending of love, because love has a transformation. It transforms into different stages. And you have to understand that love is still there. The fire is still there. But now it's in a different form. And maybe people will understand this and go to be with each other and help each other more, instead of pushing each other further and further apart. Pero la segunda cosa, hermanos, es que el amor que nunca deja de ser, para mí que el apóstol Pablo está hablando concerniente al amor de Dios. El amor de Dios es uno que no se deja de ser. Desde el momento que Dios nos dio aliento de vida en el vientre de nuestra madre, Salmos 139, versículo 3 en adelante, desde ese momento Dios constantemente ha demostrado su amor para con nosotros. Nos ha dado el aliento de vida. Nos ha dado la oportunidad para que nosotros vengamos a este mundo y para que tengamos la oportunidad de poder cumplir la voluntad de aquel que nos ha creado. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios nunca se va a dejar de ser hacia nosotros, no importa qué tan terribles o qué tanto vengamos a hacer nosotros en contra de Dios. Yo creo que el texto que más describe esto es Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, en donde el profeta Isaías nos está diciendo lo siguiente concerniente a esto. Isaías 59 y versículo 1 y 2, claro que hablándole al pueblo de Israel, le dice lo siguiente. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dice, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado de vosotros el rostro para no oír. Considere bien lo que dice su versículo. Dice, Dios nunca deja de amarnos, sino que Él constantemente nos está amando, sino que nosotros somos los que hacemos la decisión de cortar de esta relación de amor con Dios, por causa de que amamos más al pecado y queremos seguir el pecado en nuestra vida, y por lo tanto ya entonces el amor de Dios que teníamos con Él ya no existe, porque Dios no puede continuar demostrándonos ese amor o esa relación con nosotros a consecuencias del pecado. Pero todavía nos ama, porque el amor de Dios, que nunca deja de ser, vino a hacer de que Dios, hablando del Padre, enviara a su Hijo a este mundo para que hubiera una oportunidad de poder encontrar la salvación y poder regresar a ese amor que Dios nos tiene. Y esto claramente lo podemos ver nosotros en Juan capítulo 3 y versículo 16. En Juan capítulo 3 y versículo 16, un pasaje que todos conocemos de memoria, sin embargo lo leo. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, aún estando en la miseria, aún estando en el pecado, aún estando sin esperanza en este mundo, aún estando sin relación con Dios, Dios aún todavía demuestra su amor hacia nosotros, dándonos a su Hijo como la oportunidad para que nosotros podamos reconciliarnos a Él, al Padre, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que ha hecho Dios. Y no fue algo que planificó después de que el ser humano pecó, sino que fue algo que Dios decidió hacer antes de la fundación del mundo. Ya hemos hablado y dicho de esto en 2
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Solo que el amor de Dios continúa manifestándose. Y aún así, aunque el pecador llegue al punto de ya no tener una relación con Dios, considere pues en cómo el amor de Dios no deja de ser en la vida del pecador. En Mateo capítulo 5 y versículo 45, Jesucristo tiene estas palabras que decir. En Mateo capítulo 5 y versículo 45, dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 5, 45 dice así: para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Son palabras de Jesucristo. Y dice, a pesar de que el pecador se encuentra en su estado deplorable, Dios como quiera sigue demostrando su amor que nunca deja de ser. ¿Cómo? Dándole vida, dándole el privilegio que respire el aire que ha sido creado por Dios, dándole el privilegio que viva en este mundo que ha sido creado por Dios, dándole el privilegio que coma de los alimentos que con el poder de Dios han llegado a su mesa, porque Dios es el que produce la lluvia. Él es el que le ayuda a la semilla en germinar, en salir de la tierra y producir aquel fruto que es cultivado y luego llevado, ¿verdad? No directamente a la mesa, pero a un proceso para que llegue a su mesa. Nosotros tenemos tortillas en nuestra casa, gracias a Dios. Tenemos frijoles en nuestra casa, gracias a Dios. Tenemos pan en nuestra casa, gracias a Dios. Tenemos carne en nuestras casas, gracias a Dios. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Y aún usted que es pecador, usted que está en contra de la voluntad de Dios, tiene estas cosas porque Dios le ama. Dios le demuestra ese amor. Y la vida, que es preciosa para todos, todavía está gozando de su vida porque Dios le ama y no le ha cortado esa vida. Solo que de esa manera miramos nosotros que el amor de Dios nunca deja de ser. Y Él estará con nosotros hasta el fin. Y claro que hasta el fin Dios espera que el pecador llegue a recapacitarse y entender de que necesita a Dios. Y una vez que el pecador decida voltear su manera de vivir a la otra dirección, quien va a encontrar ahí va a ser a Dios con brazos abiertos. Porque Dios nunca se ha retirado, pero no ha tenido la relación que debe tener por causa del pecado. Esto es lo que Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 nos da a entender. Y esto es lo que Mateo capítulo 5 y versículo 45 nos da a entender. Pero noten también en la manera en cómo Dios sigue demostrando su amor. Y esto lo encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Recuerda usted la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Cuando Dios saca a su pueblo de Egipcio y cruza el mar rojo, mire el mapa que está detrás de su Biblia. ¿Qué tanta distancia había de cuando cruzaron el mar rojo a la tierra prometida? Noten qué tanta distancia había. ¿Y por qué es que Dios no los metió exactamente o inmediatamente a la tierra prometida? Para mí que esas eran las intenciones de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios en ese momento que están en Carnes Barnea, Dios envía espías
noten, envía espías para que van a espiar la tierra prometida. Pero cuando fueron y espiaron la tierra prometida y regresaron al campamento, Números capítulo 13 y 14, la mayoría se rebelaron. Nomás 2 espías dijeron podemos, que fue Josué y Caleb. Podemos. Y a consecuencia de esa rebeldía, entonces Dios dijo, por 40 años andarás en el desierto, antes de que entre a la tierra prometida. ¿Por qué digo todo esto? Para que miremos el poder de Dios. El poder de Dios. Y Dios lo hizo para que el pueblo llegara a un arrepentimiento y para que el pueblo se diera cuenta de que Dios estaba en control. Quizás también para que aquellos incrédulos poco a poco fueran muriendo. Pero ¿qué tiene que ver esto con 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9? Aquí el apóstol Pedro está hablando sobre la destrucción del mundo. ¿Qué le consta a Dios no destruir el mundo en este segundo? ¿Qué le consta a Dios? Él lo puede hacer así inmediatamente, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, mandar fuego del cielo. ¿Qué tanta suciedad no anda ahorita en el órbito? ¿Qué tantos meteorites andan ahorita en el órbito que Dios puede guiar que venga y destruya este mundo? Fácilmente se puede hacer. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque Dios nos ama. Y no quiere que ningún pecador se arrepienta, se venga a perder, sino que venga en arrepentimiento. Y esto me da a entender a mí la seriedad que yo tengo delante de mí como cristiano. A toda persona que encuentro y que no tiene a Cristo Jesús, tengo una obligación de hablarle en Cristo Jesús y de predicarle y enseñarles, porque sé lo importante que es que se vengan a salvar. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo. Pero Dios puede destruir. Pero Dios demuestra su amor deteniendo la destrucción. Y por causa de que Dios la está deteniendo, pues algunos se han burlado, ¿verdad? Como en aquel tiempo. ¿Dónde está lo que Dios había dicho? Pero llegará un día. Y quizás no sea nuestro tiempo, pero este mundo va a ser destruido. El versículo 10 claramente lo dice. Note lo que dice el versículo 10, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán y gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hasta aquí la fin. Pero mientras no se lleva a cabo nada de esto, por causa de que el amor de Dios no deja de ser para con nosotros. The second thing that we notice here is the love of God. And we notice that it makes reference to the fact that, the Word of God never fails. And I believe that this is what the Apostle Paul is making reference to. Because we have already noticed that human love has a limit. There's a limitation. It can come to an end. But the love of God doesn't end. It continues going on. It starts from the moment that we receive the breath of life in the womb of our mother. In Psalms 139, verse 13 through 16. It begins from that point, and the love of God does not end until the moment we die. God will never quit loving us. As a matter of fact, in 1 John chapter 4 and verse 7 and following, it says love comes from God. Love is from God. And this is the same love that we're looking at 1 Corinthians chapter 13 and verse 1 through 8. It comes from God. And therefore this love will never vanish. It will never come to an end because it comes from God.
When you go to Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, and I'm not going to read the passage because of time, but Isaiah 59 and verse 1 and 2, look at what it says there. It makes reference to the fact that we as humans are the ones that quit that relationship with God. There is a love relationship with God, and we quit that relationship because of our sins and transgressions. But that doesn't mean that God doesn't continue loving us. He continues loving us. Why do you say that, Brother Rodriguez? Why do you say that God continues loving us? Because look at what Matthew chapter 5 and verse 45 says. In Matthew chapter 5 and verse 45, it says that God continues to bestow blessings upon those people that are living here on this earth. And he is making reference to the sinners and to the Christians. And he is making reference to the fact of rain, all the blessings. You know, whenever you stop and think, the bread that you have at your house, the food that you have at your house, everything that you have at your house to feed your body comes from God. The seed is planted, but God is the one that gives the rain. He is the one that helps that seed to germinate and come to its full growth. And from there it's cultivated, and it's taken to the grocery stores, and you buy, but all of this proceeds from God. Isn't that the love of God demonstrated to us? He demonstrates that love to us. So, also you go to 2 Peter chapter 3 and verse 9. And there it makes reference to the fact that God's love is being demonstrated because he does not want us to be destroyed, for us to be condemned, for us to die without salvation. He wants us to come to a repentance. And that's why he's holding back what? The destruction of this world. Because God can destroy this world in any moment. How many meteorites are not flowing to orbit? How much trash is not going through orbit of this world? And God can do, and everything can drop, and this world will explode. It will burn up. He can do that. He demonstrated that in the Old Testament with Sodom and Gomorrah. He demonstrated that. But you know why God doesn't do all of this? Because God loves you and he loves me. So when the Apostle Paul says God never fails, he is making reference to the love of God. And this morning, I hope that you will appreciate that God loves you. If you have not come and be clothed with Christ, if you have not been baptized, God loves you. And he wants you to come and do this in order for you to enjoy the blessings that he has for you in Christ Jesus. Ephesians chapter 1 and verse 3. But you have to take those steps. You have to do your part. God has already done his part because of the love that he has for you. En esta mañana espero que venga a apreciar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 8, que el amor nunca deja de ser. Dios siempre nos amará. Pero si acaso usted está con nosotros en esta mañana y aún todavía no ha recibido, no se ha bautizado para recibir el perdón de los pecados, ¿por qué pues no lo hace? Dios quiere que lo haga para que vuelva a esa relación con Él y que continúe gozándose del amor y las bendiciones que Él tiene para usted en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 3. ¿Cuál será su decisión? Le invitamos, mientras ponemos de pie en tomar un canto de Vamos a estar puestos aquí, hermanos, para entonar el canto número 68 como himno de invitación. Yo quiero ser cual mi Jesús. Número 68. Número 68. Si estamos listos, cantemos. Yo quiero ser cual mi Jesús, viviéndole con lealtad.
quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más por mí, Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más por mí, Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero gloria ni poder, indignos de mi Señor. Más y más por mí, Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más por mí, Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más por mí, Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más por mí, Señor, seré por su gran poder. Pueden tomar asiento. No, así vamos a estar puestos de pie para ser dirigidos en la oración.